sugerían con los elementos de ayuda. ¿Sí? Entonces, nosotros decíamos que el hombre moderno tiene acceso a un montón de cosas, pero también tiene acceso a la vejez. Entonces, es súper importante que nosotros sepamos cómo envejecer. ¿Sí? Y yo hoy pensaba, a veces hacer demasiado ejercicio físico, salvo que uno sea un atleta que tiene un don magnífico como, no sé, Del Potro, Vilas, bueno, Gaby Sabatini, Maradona, Boca, Julio Boca, o sea, no importa que te destruyas todos los ligamentos porque te hiciste el Quijote, ¿no? ¿Cuántas veces? Y bueno, nada, rompete todo, ¿no? Un cantante de rock, bueno. Pero bueno, para los simples mortales como nosotros, envejecer bien es una cuestión que nos invita a elegir quizás una disciplina corporal que no atente contra las articulaciones. Y dentro de las articulaciones hablamos de las articulaciones vertebrales, ¿sí? Que son el eje y el sostén del cuerpo. Entonces, todos los ejercicios de gran impacto van a lesionar más rápidamente a las articulaciones de sostén, que son las rodillas, las caderas y las primeras vértebras, las últimas vértebras lumbares, ¿sí? Lumbar 5, sacro 1, ¿sí? Porque son lugares en donde el cuerpo soporta su propio peso y tiene que soportar, por ejemplo, si corremos o si saltamos, el peso, digamos, y el rebote del mismo movimiento, ¿no? Imagínense un salto, bueno, recibimos no solamente la carga del propio peso, sino toda la fuerza de gravedad más el impacto del salto sobre las articulaciones. Entonces, para los viles mortales, que bueno, no somos grandes deportistas, el yoga, este tipo, digamos, de yoga, nos puede aportar, si lo aplicamos bien, nos puede aportar una mejor vejez, ¿sí? Porque lo he visto, digamos, en tantos años. Imagínense que cuando yo empecé, prácticamente no había gente joven que venía a yoga, ¿no? Hace 20 y pico de años, yo era la más chica de todos los grupos, por ejemplo, en la Universidad del Salvador era la más chiquita, ¿no? Ahora no, ahora ya es al revés. Ahora cada vez que voy a una clase de yoga soy la más grande. Al revés. Ahora hay mucha juventud de practicar, ¿no? Entonces en mi época no, cuando comencé a estudiar. Entonces vi cómo se mejoraba la gente grande con las afecciones comunes, inclusive con las afecciones neurológicas, como el Parkinson. El Parkinson es muy interesante. Y hay estudios hechos en donde el impacto del yoga es súper positivo. Y con la esclerosis múltiple también, ¿sí? Entonces, el Alzheimer, si bien yo trabajé con gente con Alzheimer, es mucho más agresivo el Alzheimer, ¿no? Entonces, y además está la pérdida de la memoria, entonces ahí ya hay otros desórdenes, cierta agresividad, el trastorno de la conducta, entonces ya ahí es más complejo trabajar con el Alzheimer. Hay que tener mucho resto. Pero el Parkinson, que inclusive afecta al carácter también, pero es más lento, y la esclerosis múltiple va muy bien con el yoga. Entonces, esta vejez, digamos, o la madurez, porque ojo que, fíjense que antes la gente moría 30 años, entonces no había proceso prácticamente de un deterioro incipiente, un deterioro menor, pero hoy en día nosotros cuando vemos las resonancias magnéticas de nuestros alumnos, ya vemos que hay un deterioro normal, ya a los 30 y pico, todos empezamos a tener un poco de artrosis, ¿sí? Y si hicimos deporte o si estuvimos mucho sedentarismo, como ocurre hoy, o sea, son los dos extremos, hiperactividad deportiva o hipersedentarismo. Por los dos planos se va a llegar prácticamente, no sé si un mismo resultado, pero un resultado similar a nivel articular. Entonces, lo que vamos a corregir hoy
son algunos lineamientos que a ustedes les pueden servir de la razón por la cual modificamos un poco las posturas y les acoplamos los elementos de ayuda para mejorar las líneas biomecánicas. Bueno, a ver, ¿quién quiere pasar? Y así mostramos sobre algo. Yo paso. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver sobre Bianca. Vamos a armar una postura que es bien conocida, que es el triángulo. Utthita Trikonasana. Utthita Trikonasana. Entonces, el triángulo. Muy bien. Perfecto. Entonces, en general, el triángulo en algunas escuelas se arma cuando uno llegó, digamos, y ya está por detrás, ¿no? Se lleva la mano por detrás y lo que vamos a observar es lo siguiente. Vos quedate un segundito acá, Bianquita, y todos vamos a mirar qué pasa en la columna. ¿Qué pasa en la columna de Bianca? Se arquea. Muy bien. Y está en eje, miren este hombro, por detrás. No. Y eso que ella es atleta, ¿no? Bueno, se arquea bastante. Si yo me fijo, voy a sostenerme acá, así muestro esto. Si yo me fijo en lo que ocurre en la flexión, porque miren qué hace el triángulo. Yo voy acá, entonces, ¿el triángulo qué hace? Hace una flexión ilíaca, ¿no? Desde la cadera, entonces vamos a la flexión ilíaca. Un poquitito. Muy bien. Bien, hasta acá estamos bien. Vamos a tratar de mantener Sama. ¿Se acuerdan? Sama era paralelismo de ambos lados. Vamos a ver hasta dónde llegamos con Sama. Sigo la flexión ilíaca, sigo. Y quizás, a ella porque le da, pero quizás ahí ya estaría bien. Entonces el taco me ayuda ¿a qué? A que la descarga mecánica del tronco y del brazo le evite a la columna estar ahí mucho tiempo en carga o en sobrecarga, ¿no? Entonces, de la misma manera yo voy a abrir, o sea, los laterales, esto, ahí que vamos a corregir, ¿no? Siempre paralelismo. Si ella quisiera seguir, ¿no? Porque avanza, pero si querés, Pat, lo podemos mostrar en este momento. Igual está buena la carga que hace en el taco. Porque es mucho mejor. Claro, si apoyás en el piso es como que es más fuerza, hacer más fuerza a vos. Claro, exacto, claro. Por eso siempre gracias. Siempre el taco, ¿qué hace? Empuja hacia arriba, o sea, te permite un estiramiento más hacia el espacio, ¿sí? O sea, te estirás desde acá. ¿Ves? Ahí está bien paralelo. Ahí, muy bien, perfecto. Si ella, fíjense ahora atrás, miren qué distinta que está esta columna. Sí, perfecto. ¿Entienden? Además, si alguien tiene escoliosis y le haces que lleve le estás haciendo que haga peor el movimiento. Claro. El otro día una alumna que hizo un seminario de Ashtanga, Ashtanga intenso, ella tiene hernia de disco y conmigo andaba bárbara, es de Córdoba, y bueno, y se pinzó y estuvo prácticamente 15 días con el pinzamiento porque llegó a las posturas sin elementos, ¿entienden? Entonces, si bien ella hace todo, ella se tiene que cuidar su hernia. Y en el triángulo se pinzó, por eso hablo del triángulo, porque es una flexión ilíaca, una torsión, porque ya acá la flexión ilíaca después va a comprometer a una flexión un poquito sobre la zona sacro-lumbar, ¿sí? Entonces, si yo lo llevo más, o sea, cambiando mi eje, esto se arma como una especie de lordosis, ¿no? Antinatural. Muy bien. Y entonces ahí ahora inhalo, subo. Perfecto. Y vamos a ir a la segunda que es Parivrita Trikonasana. Peor, es mucho peor. Las torsiones, recuerden que son malísimas, Entonces, ¿qué hacen las escuelas tradicionales? No para dañarnos, es que no lo saben. Sin taco y... No, mirá lo que hacen las escuelas tradicionales, vienen bien acá, bien pegadito.
Es decir, miren lo que pasa. ¿Qué pasa en la columna? No, que está así. Está totalmente retorcida la columna. Entonces, si nosotros tuviéramos acá un resonador, acá ya hay una flexión atípica para justamente para los discos intervertebrales más complicados, que son cuarta y quinta lumbar, ¿sí? Hay una torsión, prácticamente una flexión anterior, y en la zona de menos torsión, que son las dorsales, que tienen poca torsión, bueno, los estamos hiperexigiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero le hacemos desarmar a Bianchi. Empezamos a alejar el taco del tronco, es decir, hay una distancia. ¿Y por qué esto? Porque esto, el brazo, claro, que exacto. Entonces, en ancho de tus hombros, nosotros alineamos para que el compromiso de las vértebras no sea, digamos, que rota, sino que se hace una flexión anterior ilíaca, ¿no? Como la va a hacer Bianca. Ahí. Claro. Primero, digamos, lo que hay que establecer es la flexión ilíaca, ¿no? Que uno flexione desde la cadera, desde los ilíacos. Entonces, ¿ven? Paralelismo, sama. El platillo del sacro está bien paralelo al cielo. Y entonces, descarga mecánica del brazo. Y ahí, si uno se siente muy bien, se realiza una pequeña torsión en las dorsales y no en las lumbares. Pues si no Acá se hace como una espiral. una espiral. ¿Entendés? Y el Entonces, sentimiento es otro. claro. Y esa es la función original de, Claro, eso. Y sí, de la postura. Porque, ¿Cuál es el objetivo de Paripta Trikonasana original? bueno, Es torsionar. es torsión. Pero y- no toda la de Claro. abajo. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que menos torsión tiene son La las parte, lumbares. claro. A nivel biomecánico, las lumbares tienen menos torsión. Luego prosiguen las dorsales, que tienen torsión, pero no es usada la torsión. Entonces, justamente, lo magnífico de las torsiones bien hechas del yoga se producen a nivel dorsal. Y las cervicales, que tienen mayor rango de torsión, están protegidas, ¿sí? Entonces, esto no tiene que llevarse adelante, sino siempre la cabeza acá. Y por último es que gira las cervicales y yo no tengo ninguna sintomatología de cervicalgias, ¿sí? Ahí está. Pero Como la lo estoy torsión, de grabando la, igual, ahí perdón, está. la torsión de la columna igual tiene beneficios o no. Buscamos Claro, todas por estas eso. torsiones pero Sí. siempre que sean dorsal. Pero, ¿no? claro, en Dorsal, este caso va a ser dorsal. Claro. Y la torsión lumbar es mínima. Claro. Y siempre recuerden que las torsiones lumbares, por toda la implicancia que hoy hay de cejes y que todo el mundo tiene ciatalgias, lumbalgias, nosotros no sabemos cuándo se desencadena una hernia de disco, ¿entendés? Ya uno lo puede tener incipiente y bueno, una mala torsión desencadenó la hernia y protruyó y luego, digamos, se quedó extruida dentro de la médula y eso hay que operarlo, ¿entienden? Y entonces uno dice, ay, la clase de yoga, pero es que me incita. ¿Me pide atrás, Adri? Bueno, otra cosa, muy bien la pregunta. ¿Quién quiere pasar, Vani? Gracias. Ahora sí se ve, ¿no? Para los alumnos. Entonces, el pie de atrás, otra buena pregunta. En general se lo pone en la misma línea, es decir, este pie va en la línea del talón aquel, el talón con talón, ¿no? Vamos a correr este elemento. Bueno, entonces nosotros decimos que no. Que no. ¿Por qué que no? Porque cuando yo voy a hacer tanto el guerrero, pónganle, vamos a cambiar de postura así aprenden otra, ¿no? El guerrero 1, Virabhadrasana 1. Claro. Entonces, si yo no tengo la extensión de la cadera que tiene ella, la cadera esta inmediatamente se me arrastra. Entonces, yo necesito, para que no se pince la zona, digamos, del ciático y del cuadro lumbar, que este pie vaya quizás un poquitito más afuera, o sea, más en tu ancho de caderas, Vani. Más a la derecha. Ahí está, más a la derecha, en el ancho del mat, para que te ayude a vos a realmente hacer una extensión de la cadera. Contraigo, El eje. se mantiene el eje. Totalmente. ¿No es distinta?
Digo en mi clase siempre. Pie izquierdo en el lugar del pie izquierdo, pie derecho en el lugar Claro. del pie derecho. Claro, por eso Aunque está esté bueno. atrás, no importa, porque es para conservar el lugar de la cadera, la estabilidad de la cadera. Y ahí giran. Porque, ¿qué es lo más importante en el yoga? Gracias, Lía. Lo más importante en el yoga no son los miembros inferiores. Los miembros inferiores son palancas dinámicas que ayudan a la columna a armar las diferentes posturas. Entonces, yo tengo que usar mis palancas dinámicas, que son los brazos y las piernas, en función de la salud de la columna. Entonces, si yo, por armar en una línea que por un criterio, digamos, quizás de simetría, no respeto las líneas biomecánicas del ancho de mis caderas, voy a llevar a la columna a hacer un pinzamiento, porque acá ves, acá tus lumbares están perfectas. En cambio, si yo esto lo angosto, miren lo que pasa. Se queda como... Sí. Se queda como más pinzada, ¿sí? Y además miren la pierna, se dispara en otra dirección. De la pierna. Claro. En cambio ahí yo sí voy a trabajar con los glúteos, que son verdaderos extensores de la cadera, y les voy a ayudar a las palancas dinámicas de los brazos a erguir cada vez más la columna, fortalecer cada vez más los espinales. Y ven que Sí, se ahí está conservan las líneas fisiológicas de la columna, que es el cometido de la postura. Bien. Bueno, yo creo que con esto Sí, como porque que también súper después nos claro. lleva como, por lo menos en mi práctica, a como súper erguir, como rigidizar. Rigidizar la columna. Yo me estoy Claro. llevando un poquito a A rectificar. También, claro. Claro, Por no saber esto de que no, está bueno mantener esa mantener las curvatura. curvas. Así es. Y digo, también está bueno no armar desde acá entonces. Porque desde acá ya tenés, que te la enseñan así. también. Exacto, Pero claro. también Adri siempre dice corregirla cuando estás, Todo el tiempo. corregite, ponete bien como... Claro, porque uno en Vas realidad... corrigiendo a Exacto. Claro. ¿Y cómo corregimos con los pies? Claro. ¿No? Con el zigzagueo de los pies nos permiten ir adecuando la postura a nuestra anatomía, porque todos tenemos cuerpos diferentes, entonces la postura del librito le sirve, qué sé yo, al maestro quizás, ¿no? Pero no a mi anatomía. Y a la vez el yoga lo que plantea es justamente el cometido energético es que Sushumna, que es, o Merudanda, que es el canal de la médula espinal, esté totalmente libre. Entonces, si yo lo estoy pinzando, lo estoy apretando, ¿no? En posturas que son cuasi acrobáticas, que están buenísimas para el Cirque du Soleil, pero el yoga, digamos, no es acrobacia. La función del yoga es la salud integral del practicante. Entonces, o sea, porque si yo por hacer una postura me lesiono, digamos, no es yoga, es competencia con tu ego. Entonces, esto que nosotros vemos en las resonancias magnéticas y las nuevas patologías artrósicas, que tienen que ver con un cambio y un cambio en la edad de las personas y un cambio del uso del cuerpo físico, puede ser mitigado muy bien estos dolores crónicos que vamos a padecer todos nosotros por el desgaste natural de las articulaciones con el método de Ashtanga Yoga terapéutico. Adri, una pregunta. Sí. ¿Las líneas biomecánicas son iguales para todos o cada uno la va sintiendo? Mira, ¿Cómo lo- básicamente, o sea, las líneas biomecánicas tienen que ver con las descargas lineales de los ejes del cuerpo. Es decir, por ejemplo, Tadasana. ¿Querés armar un Tadasana? Vamos a armar un Tadasana desde ahí, si querés, porque ahí se te ve muy bien. Entonces lo vamos a armar, a ver, ahí está, así vemos el perfil, perfecto. Bueno, Tadasana es el inicio, digamos, de la línea biomecánica. A ver, desde dónde vamos a trazar líneas de fuerza, ¿no? Siempre que, lo primero que tenemos que hacer cuando un alumno viene a clase es observar cómo está parado, ¿sí? Cómo se para, porque en base a cómo se para
vamos a poder ayudarlo con las asanas. Entonces, por ejemplo, ¿qué le diríamos a Vicky? Que retraiga un poco la pelvis hacia adelante. El ombligo un poquito para adentro. Eso. A ver, empiecen desde abajo, desde los pies. Juntar los pies. Eso no es tan importante. A ver, fíjense en los maleolos internos. ¿Qué pasa en los maleolos internos? Ese es un chequeo interesante de cómo están los arcos y cómo están los aductores. Pide los asos. Muy Tienen bien. que rotar las rodillas hacia la frente. Aspirar los arcos. Ahora vamos a mostrar lo de los maleolos. Les presento a los maleolos. Estos son los maleolos. Ah, no sabía. Están los piecitos de Vicky. Entonces, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos a Vicky? Para que los maleolos, miren este maleolo, ¿está en relación al maleolo externo, el interno? No. Entonces, ¿qué debería? Muy bien. ¿Sí? ¿Se ve? Ahí corrigió. Eso, muy bien. Estaba como vencido. Claro. En general las mujeres A mí me pasa eso. tenemos un poco Hay el que hacer arco fuerza. vencido A mí se o me pie marcan las cabo. zapatillas. Y ahí se te acomodan Y ahí las se rodillas. acomodó. Porque Entonces, yo las tenía para adentro. claro, porque hay que comenzar, claro, y por eso la lesión también, ¿viste? Porque uno, todos los deportes que practiques, lo vas a hacer desde, obviamente, desde tu alineación. Entonces, primero de todo es la base, cómo me planto en mis pies. Entonces alineo maleolos y ya corregí el visqueo en las rodillas. Segundo paso sería alinear las rodillas. Ella, como es hiperlaxa, tiene un poquito de laxitud, ¿no? En el popliteo. Claro. Entonces le vamos a pedir que haga una suave tensión, una contracción del tendón del recto anterior, rotuliano, para que las rótulas tiren hacia arriba y ajusten el popliteo. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Ya con estos dos ajustes, la pelvis, eso que vos le habías marcado, Sí. Lía, ya se corrigió, Desapareció. ¿entienden? Y ahí ya yo creo que, Ya estoy cansada. ¿no? claro, y Tadasana ya cansó. Ya creo que ahí ya corregiste. El mentón está perfecto, el mentón está bien paralelo, está perfecto. Está perfecto porque miren, los brazos van justo en la línea del pantalón. Yo noto el brazo derecho Sí. más largo. Sí, mucho más largo. Sí, igual no vamos a corregir nuestras asimetrías porque por suerte no somos perfectos. Ella tiene una escoliosis que a lo mejor hace que se vea Nunca me un acuerdo, poquito. pero tengo un poquito. Gracias, Vicky. Bueno, vieron que es sencillo, digamos, que es evaluar a un alumno y ya con esa corrección de los pies, ya le vamos a variar la salud de la rodilla. Entonces, esto está buenísimo. Nosotros trabajamos con varios elementos y vamos a ir por orden de aparición. Lo giro. Sí, gracias. El taco sería el elemento número 1, digamos, ¿no? El taco de telgopor nosotros le variamos la altura, porque esos taquitos que nos venden, que son unos ladrillitos, son para nenes. Entonces nosotros que ya tenemos muchos problemas, un 30 por 20 por 10 está buenísimo, porque hasta que nosotros llegamos al piso como occidentales, ¿no? Nosotros porque, bueno, estamos elásticos, pero hasta que llegamos al piso, o un varón yo a veces le tengo que poner doble, ¿sí? Porque la cadena isquiotibial está totalmente acortada. Entonces, bien altos y usen dos soportes. Porque acá lo importante, ¿qué es? Es bajar desde la cadera, ¿sí? Porque si no se flexionan las vértebras y se lesionan antes de tiempo. El taco, que nos sirve para un montón de posturas. La banda elástica, que esto tiene una resistencia media, para cuando no llegamos con la mano al pie. Y a la vez la banda nos permite también trabajar con la fuerza del psoas, con la fuerza de los cuádriceps, alcanzar posturas que sin la banda no llegaríamos.
el cinto nos permite regular y trabajar también sosteniendo las caderas para que no se desalineen, haciendo un Natarayasana con una extensión firme, o las Supta Padangusthasana para diferentes posturas. Pelotas de diferentes tamaños. Tenemos una para las cervicales, con estimulación con pinchitos, para trabajar la base del occipital, las rectificaciones, y una un poquito más grande para trabajar toda la zona escapular o sacroilíaca. Una caña, que puede ser pequeña o larga, cuando trabajamos de a dos, que esto nos permite usar para equilibrios, para trabajos de hombros del manguito rotador, los flota-flota, que tienen el cometido de masajear, tanto cervicales como dorsales, como trabajar con la propiocepción. Y estos también, estos que son más caros, pero son muy lindos para trabajar las dorsalgias, las sacralgias y sobre todo, bueno, todo lo que es el tórax. Y esto que es maravilloso, a ver, sentate, ¿sí? Que es el banquito de meditación, que es el banco que ayuda a mantener la postura de Virasana o Vajrasana correcta, ¿sí? En el banco de meditación, el ángulo que tiene la pelvis queda flotando, manteniendo las curvas fisiológicas, ¿sí? Entonces, uno puede quedarse todo el tiempo que desee meditando, porque no se acalambran tus empeines. Miren cómo descansa el hombro sobre el codo sobre la muñeca, y no hay una tensión para hacer ningún mudra, ¿sí? El mentón, miren, está perfecto, no hay rectificación cervical porque está flotando, no hay una excesiva curva. Entonces uno puede meditar siempre mullidito, en este caso, bueno, con una alfombrita o almohadón, para que realmente el cuerpo se relaje y pueda la mente abrirse a los campos transpersonales. Entonces, bueno, acá tenemos, bueno, el mat, obviamente, tenemos como un rango y después, bueno, columpios y etcétera. A ver si alguien quería preguntar algo. Adri, ¿cómo se llamaba quien había creado los bancos? ¿Quién era? Bueno, era Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila tuvo para su contemplación, ella es la primera meditadora, digamos, mujer, ¿no? Cristiana, entonces tenía su banquito de contemplación, ¿no? Entonces, y después, bueno, se fue rediseñando con las bisagras que se lo pueden llevar, y bueno, y esto es fabuloso para meditar. Para mí es la mejor postura, porque si no se lesionan los ligamentos internos, ¿no? De las rodillas. Bueno, nosotros vamos a seguir con la clase, les mandamos un beso con la diplomatura. A ver si a alguien le tengo que responder algo. Bueno, muchas gracias. Les mandamos un beso acá desde Taito Q.